¿Por qué es riesgosa la energía eléctrica? Nuestra dependencia de la energía eléctrica es innegable. Cualquier actividad económica que queramos hacer en nuestro sistema económico actual requiere electricidad. A medida que crece el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, también lo hace la demanda de energía, porque para producir más materias primas o servicios necesitamos más energía. Sin embargo, el tipo de energía que utilizamos tiene asociados unos riesgos importantes, los cuales en caso de materializarse pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Cuando digo el tipo de energía, me refiero a que la energía en corriente alterna pues es más peligrosa que la energía en corriente continua. De hecho, recordemos que la seguridad era el principal argumento de Thomas Alva Edison en su defensa de la corriente continua, mientras que el principal argumento de Tesla era la eficiencia. Si acudimos solo al sentido práctico, podríamos decir que entre más eficiente sea nuestro sistema eléctrico, pues mejor. Pero no es así como funcionan las normas y los estándares eléctricos. El propósito de estos es la salvaguardia práctica de las personas y de la propiedad contra los riesgos que se deriven del uso de la electricidad, por lo que al aplicar los lineamientos que se indican en los estándares o en las normas, se da lugar a instalaciones esencialmente libres de riesgos, pero no necesariamente eficientes. Pero, ¿por qué es riesgosa entonces la energía eléctrica? Porque los efectos de una corriente eléctrica pasando a través del cuerpo humano depende de tres factores principales. Primero, la frecuencia. Los seres humanos somos muy vulnerables a los efectos de la corriente eléctrica a frecuencias de 50 o 60 Hz. A estas frecuencias una corriente de 0,1 amperios puede ser letal. Algunos estudios indican que el cuerpo humano puede soportar corrientes ligeramente más altas que 25 Hz y aproximadamente 5 veces más altas que la corriente directa. Corrientes más altas a frecuencias entre 3000 y 10000 Hz pueden ser toleradas por el cuerpo humano. Segundo, la duración. No es lo mismo una corriente eléctrica pasando por el cuerpo un segundo que un minuto. El tiempo que una corriente puede circular por el cuerpo humano sin generar fibrilación ventricular está entre 0,03 y 3 segundos. Tercero, la magnitud. Los amperios que circulan por el cuerpo humano pueden producir desde una simple percepción hasta la muerte. De acuerdo a la IEEE 80, el umbral de percepción se sitúa en 1 miliamperio. La magnitud de la corriente es tal en este umbral que una persona puede sentir un ligero cosquilleo en sus manos o en sus dedos, causado por el paso de una corriente. Entre 1 y 6 miliamperios la persona tendrá una sensación desagradable, la cual no afectará su habilidad para controlar los músculos y liberar un objeto que esté energizado. En cambio, entre los 9 y los 25 miliamperios las corrientes sí pueden ser dolorosas y al mismo tiempo hacer que sea difícil soltar un objeto agarrado con la mano y que está energizado. Estos efectos no son permanentes y desaparecen cuando la corriente es interrumpida, a menos que la contracción sea muy severa y la respiración pare por minutos y no por segundos, pero incluso en este caso el cuerpo humano responde a resucitación. Corrientes en el rango de los 60 a los 100 miliamperios pueden causar la muerte por fibrilación ventricular, paro cardíaco o paro respiratorio. Otros factores importantes a considerar en los efectos de una corriente eléctrica pasando a través del cuerpo son la resistencia del cuerpo humano. La resistencia interna del cuerpo humano es aproximadamente 300 ohmios, mientras que el valor de resistencia del cuerpo, incluyendo la piel, puede estar en el rango de 500 a 3000 ohmios. La tensión. La tensión total tolerable del circuito accidental es aquella que podría causar un flujo de corriente corporal igual a la corriente corporal tolerable. Trayectoria de la corriente. El flujo de la corriente por el cuerpo humano puede darse entre ambos pies o entre una mano y un pie. Este último es el que representa mayor riesgo debido a que la trayectoria de la corriente es a través de órganos vitales como el corazón. ¿Y qué es la fibrilación ventricular? La fibrilación ventricular se presenta cuando el marcapasos natural del corazón humano se desconfigura y empieza a latir de una manera errática, por lo cual ya no se realizan los movimientos de diástole y sístole, haciendo que la sangre no fluya y el cuerpo se quede sin oxígeno. Aproximadamente el 90% de las personas fallece. Esta desconfiguración del ritmo del corazón se puede presentar por un choque eléctrico, en el cual la magnitud de la corriente se encuentra entre los 60 y los 100 miliamperios de acuerdo a la IEEE 80. Estudiar los efectos de una corriente pasando a través del cuerpo humano y el tipo de accidentes que causa es fundamental en el estudio del riesgo eléctrico. La disciplina que se encarga de esto se llama electropatología.
Otros efectos de la corriente eléctrica pasando a través del cuerpo humano son shock, tetanización muscular en la cual se presenta anulación de la capacidad del control muscular, asfixia, quemaduras debido a la energía liberada en un arco eléctrico o por el efecto Joule que produce la corriente al pasar por el cuerpo humano, bloqueo renal, el cual es debido a los efectos tóxicos de las quemaduras, fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes, aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, paro temporal del corazón, etc. Una clasificación respecto a la exposición al riesgo de los seres humanos es individuos tipo A, persona que lleva conductores eléctricos que terminan en el corazón en procesos invasivos. La corriente máxima segura para este tipo de individuos es de 80 microamperios. Individuos tipo B, aquel que está en contacto con equipos eléctricos y que no lleva conductores directos al corazón. Los individuos tipo A son un poco más vulnerables ante un choque eléctrico que un individuo de tipo B. Para evitar que tanto individuos de tipo A como de tipo B sufran un accidente de origen eléctrico, debemos tener una estrategia adecuada de seguridad eléctrica, la cual consiste en los siguientes pasos. Primero, identificar todas las fuentes de riesgo, por ejemplo, tableros, celdas de media tensión, transformadores, etc. Luego, para cada una de estas debemos identificar todos los factores de riesgo que tienen asociados, incluyendo los factores de riesgo eléctrico más comunes como arcos eléctricos, ausencia de electricidad, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, electricidad estática, equipo defectuoso, rayos, sobrecarga, tensión de contacto o tensión de paso. Identificar si los factores de riesgo son potenciales o reales. Una subestación que no tenga una cerradura que le impida al personal no autorizado ingresar tendrá un riesgo real. Mientras que si la subestación tiene una cerradura que le impide al personal no autorizado ingresar, este será un riesgo potencial que puede convertirse en un riesgo real si la cerradura llega a fallar. Luego se realiza una evaluación del nivel de riesgo en dos dimensiones, las consecuencias y la frecuencia. Las consecuencias se refieren a la magnitud de la afectación en personas, económicas, ambientales o en la imagen de la empresa. La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que sucede esto en un año. Una vez que hemos realizado la evaluación del nivel de riesgo, debemos definir si el riesgo es aceptable o no. Si no es aceptable, debemos minimizarlo para que nadie sufra una electrización o una electrocución. Por cierto, electrización es el término que se usa para los accidentes con paso de corriente donde el ser humano no fallece, mientras que electrocución es usado cuando se tiene un accidente con paso de corriente cuya consecuencia es la muerte. En el video que aparece en la parte superior derecha te dejo un ejemplo de cómo realizar una matriz de evaluación de riesgo.